Buenas tardes, buenos días o buenas noches, compañeros y licenciada. A mí me tocó hablar sobre las críticas a Piaget, y yo estaba recordando que en una clase usted mencionó una vez que cualquier filósofo, cualquier psicólogo o alguien que plantea una teoría y que la muestra siempre va a tener cierto tipo de críticas. Entonces, recordando qué es una crítica sería una idea que tiene una persona sobre cierto tema, que puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo quiero que voy a compartir aquí una parte de las diapositivas que tengo para que ustedes puedan llevar la lectura conmigo. Vamos a comenzar aquí. Era inevitable que psicólogos estadounidenses buscasen alternativas a la teoría de Piaget. ¿Por qué? Porque ellos estaban formados como experimentadores que no se sentían a gusto con argumentos y análisis estructuralistas y estaban predispuestos a concebir el entorno como fundamento del aprendizaje y desarrollo humano. Ok, esta parte se divide en tres partes, ¿vale? Qué redundancia, pero bueno. La primera crítica o los primeros críticos se enfocaron en las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. El segundo critica la realidad psicológica de las estructuras de Piaget, que sería como la base central de todo. Y la tercera parte, que no es un grupo específicamente, sino que serían los demás. Ellos se ocupan, ¿verdad? De que los niños están programados biológicamente para el desarrollo óptimo en su entorno social y que la enseñanza puede ayudar poco a acelerar o a mejorar la calidad del funcionamiento lógico de los niños. Entonces, para que podamos entender la primera parte que critican ellos, necesitamos explicar cuáles son las etapas de Piaget, y aquí hablo un poco sobre eso. La mayor parte de las descripciones del trabajo de Piaget, sobre todo las dirigidas a los lectores que se encargan de la enseñanza y de la instrucción, prestan una atención principal a la secuencia de las etapas del desarrollo, como sería el caso de nosotros. Nosotros seríamos un pequeño grupo de este caso, porque estamos enfocados o nos debemos encargar, es a lo que se supone que vamos a graduarnos, hacia la enseñanza y el aprendizaje. Luego dice, estas etapas se suelen presentar como si fueran periodos discretos de la vida de los niños y como si se marcasen límites claros al tipo de pensamiento que cabría esperar en cada periodo. ¿Por qué es una crítica a esto? Porque esto no sucede con todos los niños. Hay casos diferentes, hay casos especiales también, que los hemos mencionado en capítulos anteriores. Podría ser uno de esos, los niños superdotados también. Ellos tienen diferentes procesos de aprendizaje y de enseñanza. Bueno, y otro caso sería lo contrario, que sería algún niño que tenga algún problema de aprendizaje. Entonces, voy a explicar un poco lo que son las etapas de desarrollo rápido, porque en las partes anteriores no explica lo que es esto. Y la primera es la etapa sensoriomotora, que es desde que los niños nacen hasta que tienen 2 años. Los niños aquí aprenden según su entorno, ellos ven todo, observan todo, aprenden a través del ensayo y error, ¿verdad? La segunda parte sería la etapa preoperacional, que es de los niños que tienen de 2 a 7 años. Aquí los niños comienzan a jugar ya simbólicamente y aprenden a manipular símbolos, pero todavía no tienen una lógica concreta del aprendizaje. Por ejemplo, ellos arman cubos o arman rompecabezas porque les gustan sus colores o porque pueden entender que este va aquí, este el otro va allá, pero no porque tiene una lógica o una secuencia que ellos puedan entender todavía. La tercera etapa sería la etapa operatorio concreto. ¿Por qué se llama concreto? Porque ellos aquí ya tienen una forma concreta de ordenar sus ideas en el cerebro o su pensamiento, ¿verdad? Desarrollan el pensamiento organizado y racional. Entonces, la última etapa es la etapa operatorio formal. Ya es de los 11 a 12 años aproximadamente hasta la adultez. O sea, esta sería una etapa en la que estamos nosotros también. Se adquiere la capacidad de pensar de manera abstracta. Y aquí se realizan cálculos matemáticos, piensan creativamente, usan el razonamiento abstracto, etcétera, etcétera. Esta sería la etapa en la que nosotros ya pensamos de una forma formal, por decirlo así. Por eso se llama operatorio formal. Ya tenemos ideas más abstractas sobre muchas cosas. No necesariamente tiene que ser solo de matemáticas, sino de todo. Entonces, vamos a hablar aquí sobre algo que se llama reversibilidad, que ya lo habían mencionado antes, pero un análisis extensivo de las teorías de las etapas y de datos relacionados con la misma pone de manifiesto que las etapas no son cosa de todo o nada, o sea que los niños se pueden comportar como si pensasen de forma reversible, ¿verdad? Y recordando qué es eso de forma reversible, sería como cuando un niño hace una suma, digamos que tiene 3 más 7, eso es igual a 10, entonces yo sé que si a 10 le resto 7, vuelvo al 3, entonces eso sería como tener el proceso hacia adelante y luego revertirlo, ¿ok? Y a eso
Piaget le llamó, ese es un fenómeno, el cual Piaget le llamó, esto es en francés, no sé si se pronuncia así, licenciado, decalage horizontal, ¿ok? Entonces, según las etapas del desarrollo de Piaget, la adquisición de ciertas estructuras lógicas, como lo es la reversibilidad, permite a los niños reconocer que las transformaciones espaciales no cambian cantidades. Entonces, me voy a saltar un poquito esto. Aquí lo que estamos mencionando en la diapositiva anterior, ¿verdad? Es que los niños se basan más que todo en cantidades y en volúmenes, no en peso. Estamos como hablando de la conservación del número, que es lo que mencioné aquí antes en esta también, al final. Transformaciones espaciales, pero no cantidades. Los niños, digamos, cuando tienen un grupo de dulces, ellos cómo se los reparten. Ellos no miran, mira, este pesa más que el otro o este pesa menos que el otro. Ellos lo que observan es que tengan la misma cantidad entre ambos. Y podría ser así con diferentes tipos de objetos, cuando se comparten juguetes, etc. Entonces, aquí vamos a hablar de esto. Ninguna de estas interpretaciones es contraria a la teoría de Piaget, porque él estaba de acuerdo con que la capacidad de abordar de forma lógica los fenómenos del mundo sería el resultado de las interacciones formales del niño con el entorno normal. Recordemos que Piaget se interesaba bastante por cómo aprendía el niño según su entorno, ¿ok? Entonces, pero lo que sí debilitaban era el concepto de que las estructuras son tan penetrantes que originan un cambio cualitativo que se percibe en el pensamiento del niño. Ok, vamos a hablar de la segunda parte, que sería la segunda parte de la crítica, donde donde hay dificultades para evaluar la competencia, recordando que la competencia sería el desarrollo que tenemos de nuestras habilidades, ¿ok? Entonces aquí hay una pregunta, ¿qué consecuencias podemos extraer del fracaso de los niños en una tarea experimental dada, en lo que se refiere a lo que los niños saben y lo que no saben? Por eso es necesario que cuando se plantea una tarea los niños tengan un conocimiento previo, porque si no tienen ese conocimiento previo, los niños van a fracasar en esa tarea. Y los niños que ya han sido, digamos que entrenados anteriormente o que han sido o que tienen ya conocimiento sobre eso, no van a fracasar, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver bastante con lo que es la competencia y la ejecución, según Brainerd, y a Brainerd lo vamos a mencionar más adelante por ahí. Entonces, aquí Piaget se interesa por la competencia que subyace en el niño, o sea, por las estructuras lógicas que domina el niño. Pero, lastimosamente, esas estructuras no se pueden observar directamente, solamente podemos observar lo que el niño hace, o sea, su conducta. Luego aquí Travaso mencionó, para observar ese tipo de conductas, digamos, él puso un ejemplo sobre los superconjuntos y los subconjuntos. Él mencionó un superconjunto de frutas, mencionaba peras y manzanas. Y aquí tenemos un subconjunto. En este caso, yo no pude encontrar una imagen tan exacta como esa, pero traté de colocar esta, donde el superconjunto serían las frutas y los subconjuntos serían frutas de color rojo y frutas de color amarillo. Entonces, aquí Travaso y otros autores afirmaron que un niño podría comprender las relaciones jerárquicas en general. Por ejemplo, saber que las manzanas y las peras son subconjuntos del superconjunto frutas, como mencioné antes, ¿verdad? Y vamos a adelantar esto. Vamos a ver. No basta con hacer que los niños den nombre a los conjuntos para su rendimiento, pero otras manipulaciones sí tuvieron efecto. Por ejemplo, si los elementos que se utilizan como subconjuntos se consideran típicos del superconjunto en cuestión, los niños tenían mayor probabilidades de éxito en la tarea de inclusión. Por ejemplo, si en vez de tener un solo superconjunto de frutas, podríamos agregar ya diferentes, como un superconjunto de frutas, de vehículos, de ropa, digamos, o lo que sea, etcétera. Entonces los niños pueden entender un poco más ese concepto, el concepto de inclusión también. Eh, Vamos a continuar acá. Piaget considera que ciertas estructuras lógicas que son de gran importancia para el desarrollo pueden tener una base científica menos sólida de lo que muchos creen. Eh, bueno, indica que un diseño de la enseñanza que se apoya exclusivamente en la teoría y en el análisis piagetiano puede dejar de lado muchos aspectos importantes de una buena teoría de la instrucción. Aquí vamos a enfocarnos ya en lo que es la enseñanza de las tareas piagetianas. Eh, bueno, aquí hay una imagen de un maestro con alumnos ahí. La interpretación del rendimiento en las tareas de inclusión en clase, en términos de un conjunto de variables que interaccionan entre sí, incluyendo el uso de ciertas estructuras, pero no limitándose a dicho uso. Está apoyada por una literatura bastante extensa sobre los intentos de enseñar a los niños a ejecutar las tareas piagetianas. La ventaja es que Piaget realizó una gran cantidad de experimentos para demostrar cómo funcionan las tareas piagetianas en los niños.
según su entorno, según cómo ellos piensan y todo eso. Pero algunos psicólogos estadounidenses se preocuparon por las implicaciones aparentes de esta teoría para la educación. Esta me la voy a saltar. Ustedes pueden ver estas diapositivas luego, ahí las tenemos todas. Pero estos mismos psicólogos no se interesaban tanto por las consecuencias pedagógicas, o sea, no se interesaban tanto por la manera en cómo se enseñaba esas cosas a los niños, sino en los mecanismos por los cuales el entorno, siempre tiene que ver todo con el entorno, cambiaba la competencia cognitiva de los niños y podía hacer que ellos tuvieran un pensamiento más operatorio, ¿verdad? Aquí estamos hablando sobre un ejemplo, este es parecido al de los jarrones con las flores que se mencionó antes. La conservación de la cantidad, este es Hellman. Hellman razonó que en las tareas de conservación numéricas y también en otras tareas de conservación, los niños actuaban como no conservadores porque ellos no prestan atención a las características de la situación. Los niños solamente ven, en este caso, la posición de las frutas, ¿verdad? No se daban cuenta que existen varias dimensiones de cantidades. Entonces, la técnica que eligió Hellman era como hacer juicios del tipo igual o diferente, ya sean él aplicó diferentes tipos de sumas, restas o también aplicó cierto tipo de ecuaciones. Como mencioné antes, ellos tienen bastantes experimentos. Vamos a mencionar aquí. La figura 6.11 es un problema con fichas o palillos, ¿verdad? Aquí se le pone a un niño se le da cierta cantidad de palillos y cierta cantidad de fichas, donde él tiene que igualar esto. Si tiene palillos, 3 palillos, como en el caso de la figura 6.11 en la parte 1, entonces el experimentador le dijo que le enseñara 2 hileras que contengan el mismo número de cosas. Y fue lo que hizo el niño. Si ustedes pueden observar ahí, se compara que el niño intentó hacer hileras parecidas con las fichas y viceversa. Entonces la otra. Hubieron casos de que los niños después de que hicieron esto, casi el 95% de ellos pudo lograrlo correctamente. Aquí mencionamos a Berison y a Hellman. Berison lo mencioné antes. Él razonó que si se puede conseguir que los niños comprendan los principios, entonces ellos quedan liberados de las influencias perceptuales del problema. O sea, si a un niño se le enseña muy bien lo que es el concepto de algo, no es necesario que él observe tanto un objeto, digamos. Si él entiende lo que es o el principio básico de eso, pero Hellman obtuvo pruebas de que si los niños tienen en cuenta o codifican aspectos relevantes de estímulos, son capaces de resolver un problema que Piaget consideró por encima de sus capacidades lógicas. Bueno, ya para terminar vamos a ver lo que es un análisis neopiagetano. Y aquí mencionamos a Case. Case era neopiagetano porque él fue fue en 1978 y él aceptaba lo que era la teoría del desarrollo de Piaget. Y él propone muchos experimentos aquí, hizo muchos casos también de entrevistas de niños, y él hace ver que la necesidad de modelos de procesos de las estructuras y transiciones sufren durante los episodios de aprendizaje específico. Vamos a ver aquí 3 cosas, tómenlo salto. Desde un punto de vista del desarrollo, la característica es importante en la teoría de Case porque eh, él habla aquí sobre algo que se llama el concepto de espacio M o espacio de memoria. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, aquí dice, esto equivale al concepto de memoria de trabajo de capacidad limitada, de lo cual creo que la licenciada habló de esto en el capítulo 1, pero los esquemas aquí se constituyen como bloques. En la teoría del espacio M son mayores que los que se aplican en muchos de los experimentos sobre la memoria del trabajo. Entonces, aquí Case habló sobre un experimento, esto es lo último, la conservación de líquido. Aquí aparece un video que me gustaría que vieran, yo no lo voy a poner, dura 3 minutos aproximadamente. Y eh, es, no lo voy a colocar aquí para que lo vean, sino que vamos a seguir con otro. Y la última figura es la 6.12, que habla sobre un enfoque neopiagetano del problema del sumando desconocido. Este siempre fue Case. ¿Qué quiso tratar acá? Aquí colocó figuras en forma de cara para que los niños pudieran reconocer eh, como ecuaciones. Él colocó ecuaciones. Él lo que hacía era que él les hacía preguntas sobre si las caras les parecían iguales a los niños, si no, y los niños tenían que completar eso haciendo sumas o haciendo igualaciones por medio de equivalencias. Entonces, esta sería la última. Entonces, ¿de qué trata esto? Yo considero que la enseñanza sí es realmente importante, ¿verdad? Entonces, eso serían lo que son las críticas a Piaget sobre algunos psicólogos estadounidenses, que repito, ellos eran conductistas,
y Piaget era constructivista. Entonces fue como un cambio, no sé si tan radical realmente, pero sí fue un cambio repentino en el tipo de enseñanza que se hacía en ese tiempo, y por eso es que Piaget recibió demasiadas críticas a esto. Entonces yo espero que hayan comprendido todo y eh, espero que hayan comprendido todo y que puedan observar bien las diapositivas y ver el video del experimento de la niña para que puedan entender esto. Y muchas gracias.